Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar el día de hoy con volumen de prismas y nos vamos a enfocar en el prisma triangular. Estos prismas tienen la característica de tener como base un triángulo, ya sea un escaleno, un isósceles o un equilátero. Solamente que sea un triángulo de los que hemos visto en las clases pasadas. Ahora, vamos a identificar algunos elementos presentes en este tipo de prismas. El primero, vamos a tener aquí la altura de la base. Repito, un elemento es la altura de la base y la vamos a representar con una letra H minúscula. Otro elemento importante que tienen todos los prismas es la altura del prisma. Y en este caso lo vamos a representar con una letra H mayúscula. Este es el prisma. Este es uno de los prismas donde vamos a tener dos alturas. Altura de la base, que la vamos a representar con una letra H minúscula, y la altura del prisma, que la vamos a representar con una letra H mayúscula. Y el tercer elemento es la base del triángulo. Y en este caso se va a representar con una letra B minúscula. Es base del triángulo. Entonces ahí tenemos esos tres elementos que son importantes para poder calcular su volumen. Altura de la base, con una letra H minúscula se representa. Altura del prisma, con una letra H mayúscula. Y base del triángulo, con una letra B minúscula. Entonces, este volumen que vamos a calcular de este prisma lo vamos a hacer en dos partes. Primero, vamos a calcular el área de la base. Como la base es un triángulo, vamos a utilizar la fórmula para calcular área de triángulos, que va a ser base por la altura entre 2. ¿Sí? Entonces, esa sería la fórmula que utilizaríamos. Repito, como vamos a calcular el área de la base y la base es un triángulo, vamos a utilizar la fórmula de base por altura entre 2 para obtener el área de esa base. Ya que tengamos el área de la base, ahora sí podemos calcular el volumen, que sería de la siguiente forma, que sería área de la base por la altura del prisma. Entonces, este volumen de un prisma triangular lo vamos a hacer en dos partes. Primero calculan el área de la base y después calculamos el volumen. Vamos a pasar a unos ejemplos. Vamos a resolver dos ejemplos de dos prismas triangulares, donde vamos a calcular su respectivo volumen. Vamos a pasar al ejemplo número 1. Entonces aquí tenemos un prisma triangular. Tenemos los tres elementos que ya hemos mencionado. Vamos a identificarlos. Primero, este sería la medida de 20.8 metros, vendría a ser la medida de la base. Los 16 metros vendría siendo la altura del prisma. Y la altura de la base o del triángulo, en este caso, vendría siendo los 18. Estos 18 metros vendrían siendo la altura de la base. ¿Sí? Generalmente la altura de la base esta altura está dentro del triángulo que representa la base. Generalmente está en esa posición. Ahora vamos a empezar a hacer los cálculos. Vamos a empezar con el área de la base. Recuerden, área de la base es igual a base por altura entre 2. Sustituimos. En este caso sería área de la base vendría siendo A. La base en este caso mide 20.8 metros. Se va a multiplicar por la altura de la base, que en este caso son 18 metros. Y ese resultado se va a dividir entre 2. Seguimos. Vamos a primero, ya después que sustituimos, vamos a hacer
Vamos a resolver primero la multiplicación, que sería 20.8 por 18. Sería igual a 374.4. Y después ese resultado lo tenemos que dividir entre 2. Realizamos la operación de división, que sería 374.4 entre 2. Seguimos. Se divide entre 2 y nos daría como resultado 187.2. Ese sería el área de la base. Repito, 187.2. Ese sería el área de la base. Repito, 187.2 metros cuadrados. Seguimos. Vamos a calcular ahora el volumen. El volumen sería igual a 187.2 por la altura del prisma. Bueno, aquí dejen y corrijo una parte. Aquí no anoté la fórmula. Recuerden, la fórmula es área de la base por la altura del prisma. Entonces el área de la base ya la tenemos, que es 187.2. Se va a multiplicar por la altura del prisma, que en este caso es 16. Entonces realizamos esta multiplicación, que sería 187.2 por 16. Sería igual a 2995.2 metros cúbicos. ¿Sí? Recuerden, el área de la base es en metros cuadrados, pero cuando calculamos el volumen se convierte en metros cúbicos o con exponente 3. Entonces ese sería el volumen de este prisma triangular. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Vamos a identificar los elementos. 15, la medida de 15 metros sería la altura de la base. ¿Sí? Los 6 metros en este caso vendrían siendo la altura. No, perdón, ahí dejen una pequeña corrección. No, los 15 metros son la altura del prisma. Eso sería lo correcto. ¿Sí? Los 15 metros son la altura del prisma. Los 6 metros es la altura de la base. Y los 5.2 metros vendría siendo la medida de la base. Entonces ahora sí vamos a proceder a hacer los cálculos. Empezamos con el área de la base, que recuerden, como es un triángulo, es base por altura entre 2. Sustituimos en la fórmula. La base en este caso toma un valor de 5.2 por la altura de la base, que son 6, y se divide entre 2. Entonces ahora tenemos dos operaciones, una multiplicación y una división. Vamos a resolver primero la multiplicación, que sería 5.2 por 6, que nos daría como resultado 31.2, y que después se tiene que dividir entre 2. Ahora sí, realizamos la operación de división, que sería 31.2 entre 2, nos daría como resultado 15.6, en este caso metros cuadrados. Recuerden, es un área, las unidades van con exponente cuadrado. Ahora procedemos a calcular el volumen. Volumen, recuerden que la fórmula es área de la base por la altura del prisma. Entonces aquí sería volumen igual a, sustituimos 15.6 por 15. Entonces realizamos esta multiplicación, que sería 15.6 por 15, y nos daría como resultado 234 metros cúbicos, como es un volumen. Entonces, como observen, jóvenes, que es bien sencillo calcular el volumen. Lo vamos a hacer siempre en dos partes. Calculamos el área de la base
y después se multiplica por la altura del prisma. Bueno, jóvenes, nos vemos la próxima clase. Que descansen.